Cordial saludo, tengan todos ustedes. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez desde Colombia para el mundo a través de Curación, Productividad Humana Cuántica, Curación Cuántica. Vamos por ese segundo segmento de las semblanzas de la identidad existencial que estamos hablando. Y crecer más allá del ego, pues no es lo mismo que regresar a la unidad oceánica infantil. Este malentendido contribuye a fijarnos en el nivel de identidad existencial y a temer la trascendencia. Entonces, en ocasiones, para alcanzar un nivel de organización más complejo e inclusivo, pues es necesario romper las fronteras y estructuras precedentes, porque esas estructuras limitan. Del mismo modo que la cadena evolutiva que conduce desde la materia a las plantas, o de estas a los animales inferiores, los mamíferos y los seres humanos presenta una complejidad y una conciencia creciente, y asimismo, a medida que el ser uno mismo evoluciona hacia la totalidad, pues va logrando una mayor capacidad de establecer distinciones sutiles. La teoría de las estructuras disipativas de Prigogine, pues que describe la forma en la que la estructura de los elementos químicos se destruye y reorganiza posteriormente en un nivel superior, pues suele citarse como analogía de este proceso. Sin embargo, las leyes de la química no siempre son aplicables a la psicología. No toda ruptura conduce a una reintegración posterior. Por ello, consideramos esencial diferenciar entre las desintegraciones regresivas de la identidad personal y la trascendencia que conduce a un ser uno mismo más amplio e inclusivo. De modo similar, en el desarrollo personal sano, la dependencia original evoluciona hasta alcanzar la independencia y más tarde la independencia o la interdependencia. Entonces no es difícil diferenciar entre la interdependencia basada en la confianza de uno mismo y la dependencia, aunque ambas sean distintas a la independencia. Pensar en el uno mismo como un sistema pues vivo y muy abierto que existe en el seno de un ecosistema mayor puede ser más adecuado para facilitar el cambio que imaginarlo como una unidad separada e independiente, ya que en el primer caso reconocemos su interdependencia e incrustación global con la totalidad. Del mismo modo que para alcanzar la interdependencia auténtica y sana, es preciso que los individuos atraviesen el estadio de independencia, pues para trascender la identidad existencial, pues primero debemos alcanzarla. Para alcanzar los estados que trascienden la identidad existencial y mental, es necesario diferenciar claramente la identidad transpersonal del estado prepersonal. Entonces, en este sentido, considerar al ser uno mismo como un principio o un sistema organizador más que como un objeto, pues puede facilitar el cambio del punto de vista existencial al transpersonal. El punto de vista sistémico considera al mundo en términos de relaciones, pautas de organizaciones e interrelaciones, pues más como un compuesto de identidades o estructuras individuales que existen aisladas e independientemente de las demás. Y si observamos al ser uno mismo desde una perspectiva, lo percibiremos como un sistema vivo y abierto que existe en el seno de una intrincada red de relaciones mutuamente condicionadas. Así pues la visión sistémica reconoce nuestra
dependencia biológica y psicológica del medio. Entonces, desde esta perspectiva, aunque nos sintamos subjetivamente separados de la naturaleza o de los demás, pues realmente somos interdependientes y estamos interconectados con todo el edificio de la realidad. En cada estadio de la evolución del ser uno mismo, pues estamos condicionados por la sociedad. Además, nosotros también configuramos el medio y participamos en la creación del entramado social que nos sostiene. En la medida en que comprendamos nuestra participación en la co-creación de este continuo flujo de interacciones que configuran la compleja red de relaciones dentro de lo que existimos, pues nos resultará más fácil asumirla. El psiquismo, que refleja el universo entero, no conoce más fronteras que las que nosotros imponemos. Las imágenes mentales y nuestras concepciones del self, pues solo pueden reflejar percepciones parciales de esta totalidad. Así las cosas, si no estamos dispuestos a cuestionar nuestras creencias más queridas, pues corremos el riesgo de convertirlas en barreras que nos alejan de la totalidad. Desde un punto de vista existencial, el self pues no crece por adiciones de atributos o cualidades, como sucede por ejemplo cuando añadimos ladrillos tras ladrillo para construir un edificio, sino que lo hace como un organismo. El ser uno mismo tiene un alto grado de conciencia, un alto grado de flexibilidad y plasticidad interna. Y si bien es cierto que existen pautas de crecimiento evidentes, el proceso no está estrictamente determinado, puesto que podemos decidir la modificación a voluntad de las cadenas lineales de causa y efecto. Entonces los bucles de retroalimentación y el intercambio de información pues permite que cada organismo tenga un alto grado de creatividad y reactividad en todos los niveles. Si diferenciamos claramente la conciencia de sus contenidos, pues solo nos resta conocer el funcionamiento del proceso para participar activamente en la programación de nuestra propia mente. Si consideramos al self como un principio organizador, pues advertiremos que no está exclusivamente identificado con un estadio o con un contenido concreto del desarrollo psicológico. Y en momentos de conciencia de unidad, cuando uno está identificándose con ese uno mismo, pues puede ser experimentado como algo idéntico a la totalidad mayor de la que parte o la que forma parte. Entonces, al margen de lo que nosotros creamos ser, estamos inmersos continuamente en un proceso de intercambio o de relaciones en todos los niveles de conciencia, y es de una conciencia espiritual, existencial, mental, emocional y físico, y eso es la conciencia abierta. Eso es ser uno, porque abre portales del más allá a través del aquí y el ahora, porque me conozco. El self y el ser uno mismo, que es lo mismo, pues es un sistema vivo y abierto que consciente o inconscientemente participa continuamente en la co-creación de un mundo interdependiente. Cuando dejamos de proteger al self mental y existencial como algo separado y lo consideramos como un sistema vivo y abierto, pues comienza a emerger la identidad transpersonal. Los sistemas vivos y abiertos son no totalitarios, sino más bien integrales, totales. Son totalidades cuyos procesos específicos se originan a partir de la interacción e interdependencia de sus partes. Cuando diseccionamos un sistema y separamos sus partes constitutivas, lo destruimos.
es necesario asumir que soma, que es el cuerpo, y psique, la mente, pues están formando parte de un sistema natural vivo y que no puede ser diseccionado ni separado, y que debe ser estudiado como una totalidad global. Además, la conciencia, como aspecto integral de la totalidad, es algo diferente a cualquiera de sus elementos compositivos o contenidos. Por consiguiente, para comprender quiénes somos, es necesario integrar y previamente cuerpo y mente y aún conciencia. La conciencia es difícil de observar y cualquier intento reduccionista de analizarla pues puede destruir sus propiedades intrínsecas. Además, los estados emotivos tiñen y distorsionan la conciencia de modo que pueden pasarnos inadvertidos por último. Y también por último, pues los estados de conciencia en general se transmiten y autoperpetúan. Entonces, en la práctica clínica, por ejemplo, es fácil observar que el miedo es contagioso, y aun cuando el estímulo original ya no esté presente, la ansiedad, por ejemplo, pues permanece y se transmite fácilmente. Del mismo modo, una persona enojada tiende a enojar a los demás, y una persona deprimida tiene un efecto depresor sobre los demás. Así, para observar con detalles estos procesos es necesario tener en consideración y asumir estos estados subjetivos. Asumirlos, pero que son de ellos, más no de nosotros. O si son de nosotros, no son de ellos. Entonces, si creemos que la causa primaria de nuestro estado radica en el pasado o en el exterior, estaremos a su merced. Si por el contrario la buscamos en nuestro interior, pues estaremos en mejores condiciones para producir cambios. Para que el cambio sea duradero, es necesario reexaminar las creencias que perpetúan nuestras pautas de conducta, y en este sentido, las creencias sobre el ser uno mismo y sobre el cambio con decisivas. Entonces, las creencias y las experiencias se refuerzan mutuamente, y la curación de las heridas del pasado y el crecimiento hacia la totalidad dependen, pues, parcialmente de nuestra disposición a cuestionar las creencias que perpetúan un self limitado. En una persona sana, el crecimiento psicológico es un proceso de cambio y de superación continuo de las identificaciones anteriores. Cuando el self o el ser de uno mismo comienza a abandonar las antiguas identificaciones, el ego puede sentirse amenazado, y una persona de mediana edad, por ejemplo, que atraviesa una crisis existencial, pues probablemente se resista a identificar un self, aun cuando esta sea la única forma de salir de un punto muerto, de una situación sin salida. Entonces, el abandono de un self conocido puede experimentarse como una muerte del ego, y el cambio puede implicar una renuncia a sus creencias y presupuestos más queridos sobre la realidad. A fin de cuentas, pues, las cosas no siempre son como uno piensa que debería de ser, y debemos aceptar el reto de hacer frente a lo desconocido.